Y ahí en automático te empieza el estado de la captura. Mira, déjate mando. ¿Ya? Entonces, donde está Windows G al Sí. mismo tiempo y donde está el cuadrado rojo con un punto blanco, le apachurras ahí y ya debe de estar grabando. ¿Sí? Es que sí me aparece, pero performance captura. Ahí como te lo mandé yo. Bueno, a mí me está grabando, pero el problema es que cuando me salga... Sí. Ah, no, sí sigue grabando. Parece ser que sí sigue grabando conmigo. Bueno, déjalo así, yo lo voy a grabar. Sí, ok, Pero correcto. bueno, entonces, primero que nada nos presentamos. Sí, Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecerle al presidente del Sínodo Recepcional por haber sido mi asesor. Quiero comentarles que él fue mi asesor final, el que le dio la revisión a la tesis y aparte, pues el que me dio los consejos finales para depurarla y pues los aciertos y errores, me hago responsable yo de los errores y de los aciertos hago responsable precisamente a mi director de tesis, que es el doctor Juan Pablo Bernal Saldaña. Entonces, obviamente mi agradecimiento para el secretario del sínodo y para el vocal del sínodo. Ya les dices los nombres, no sé cuáles sean, pero ahí te los van a tener que dar. Y les agradeces, ¿no? sí. Bueno. Entonces, quiero venir a hacer mi defensa de tesis. Me dicen que tengo 20 minutos, lo cual se me hace algo corto de tiempo, porque es una tesis algo compleja. Yo decidí estudiar la disciplina comprensiva del maestro de tercero como un factor que influye en la convivencia de los alumnos de la carrera de Ingeniería en Mecánica y Electricidad, Unidad Laguna, en Torreón, Coahuila, en el periodo lectivo 2024-2025. Quiero decirles que en el 2024 el doctor Luis Felipe era en ese entonces el superasesor de las tesis y bueno, pues él fue el que me guió para, para tener este logro en primera instancia, que es el producto fue la tesis, misma que me revisó el doctor Juan Pablo Bernal Saldaña, y también le reconozco a él pues su apoyo porque pues ha sido una sumatoria de aprendizajes. No nada más eso, sino que también quiero que sepan que muchos elementos que me aportaron los maestros dentro de la carrera, dentro del doctorado, están inmersos de una manera directa y a veces indirecta dentro de la tesis. Dicho esto, paso a la siguiente diapositiva. Primero que nada, lo que me explicó a mí el doctor Luis Felipe era que teníamos que construir el objeto de estudio. La diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales es que en las ciencias naturales los objetos de estudio se descubren y en las ciencias sociales se construyen. Por ejemplo, la palabra, el concepto de estrés, nadie lo descubrió, se construyó. Cuando vemos una persona toda agitada, toda nerviosa, vamos construyendo una idea que se le llama estrés, aunque alguien descubrió hace milenios, un físico en la Magna Grecia descubrió que los materiales sufren estrés y por eso se rompen. Por ejemplo, la cantera, si tiene mucho peso, se rompe, eso se llama estrés. Entonces tenemos la palabra estrés de materiales que utilizan sobre todo los técnicos en aviación, etc. Y también tenemos el concepto de estrés que es un concepto social, nada más que la diferencia es que uno se descubrió y otro se construyó.
Entonces, ¿cómo construyo el objeto de estudio? Pues obviamente, la construcción de un objeto de estudio en ciencias sociales se utiliza el trípode, es decir, dos variables y un contexto. Primera variable es precisamente la unidad laguna de Torreón y la segunda variable es la filosofía comprensiva de Alfred Adler hacia el alumno. Esas son las dos variables. Y el contexto, perdón, la primera variable es que no se portan bien los alumnos o que queremos que se porten bien. Y la segunda variable es la filosofía constructiva o la educación comprensiva de Alfred Adler, de Dreyfus y de otros más. Y el contexto es precisamente la unidad laguna. Ahí, perdón, ahí le acomodas, porque se me fue la... Sí, no, bueno, entonces, bueno, déjame la muevo a la que siga. Es importante hablar de las fronteras de la investigación porque toda investigación en ciencias sociales no pretende una generalización a todo el universo de todas las escuelas similares o parecidas. Pero sí, precisamente para eso están las fronteras de la investigación, que en este caso son la delimitación que el doctor Luis Felipe me decía que era tripartita, que me lo avaló también el doctor, mi asesor de tesis, el actual, que es la delimitación temporal, espacial y poblacional. O sea, en qué tiempo se hizo, en qué lugar se hizo y con qué población se hizo. Entonces fue, espacialmente fue en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Ingeniería, en la Unidad Laguna, en Torreón. Poblacional con 28 alumnos, que fue la muestra intencional de tercer semestre del turno matutino entre 19 y 21 años. Esa es la poblacional. Y la temporal fue el periodo lectivo 2024-2025 y el estudio fue de corte transversal. Es decir, no fuimos siguiendo todos los cambios día con día, sino que se hizo un estudio en un solo corte, en un solo momento, a través de pruebas. ¿Ok? Eso es las fronteras de la investigación. Y bueno, aquí la cuestión es, la pregunta es, ¿cuál es el grado? Esa sería la pregunta central de investigación, de la cual viene el problema. O sea, ¿cuál es el problema que nosotros observamos? Que se da en la indisciplina, en alumnos de tercero, en alumnos de primero, bueno, ahí el propio doctor Luis Felipe me obsequió uno de sus libros que se llama La generación de cristal, donde hablaba de que los jóvenes actualmente están pues casi imposibles de cualquier cosa que les digas la toman muy personal, como si fuera un ataque del maestro, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿qué tan efectivo es el método de la disciplina comprensiva que inicialmente la propone Alfred Adler, pero más adelante otros investigadores como Dreyfus la siguen, ¿sí? Y bueno, ya les definí en qué lugar y todo lo demás. Entonces paso a la que sigue. ¿Por qué se justifica la investigación? Es pertinente, sí, porque ahora es cuando estamos con la generación de cristal, que se agüitan de todos los alumnos. ¿Es relevante? ¿Vale la pena hacerla? Sí, porque los docentes necesitan herramientas, conocer qué es mejor, cuál es si la represión vale la pena o si tenemos que ser más bien como más aliados del alumno. En este caso, yo invoco, o evoco más bien dicho, porque invocar es como traer a un dios, no sé. Evoco, o sea, cito al gran autor John Dewey, que decía que era mucho mejor convencer al alumno que imponer una idea. Si yo logro convencer al alumno, el alumno solito, no necesito imponerle nada, ¿no? Y es factible, claro que sí, porque es el lugar donde yo trabajo, pues tengo los materiales y el tiempo suficiente, así que pues todo eso se cumple. La hoja de ruta, pues aquí está trazada. Primero que nada, diagnosticar los problemas de disciplina que hay en la actualidad, analizar estadísticamente la efectividad mediante un pre-test y un post-test. O sea, un test previo para que me indique pues cómo están las situaciones, qué tanta indisciplina hay, y un post-test para que me diga si hubo cambios a través de la disciplina comprensiva de Alfred Adler.
Luego, establecer bases operativas de convivencia armónica, exponer fundamentos teóricos y ontológicos del modelo de Adler y elaborar bases epistemológicas del trabajo fundamentado en el diálogo. En este caso, pues son 6 capítulos porque no había forma de acortar lo que le llaman el análisis de los resultados e interpretación de los resultados, porque los resultados aparecen por un lado, son demasiados, y luego el análisis y discusión de los resultados aparecería ya en el capítulo sexto. Entonces en el quinto, porque pues sí, se fue alargando esto. Tengo la hipótesis de trabajo, es que la metodología comprensiva contribuye al desarrollo de una mejor convivencia. La hipótesis nula, pues es que no. Y vamos a ver qué onda con las variables, ¿verdad? La variable independiente es la metodología de la disciplina comprensiva y la dependiente es la convivencia escolar. Ahí están los instrumentos de medición, autoestima, convivencia, reglas, emociones, resolución de conflictos y entorno familiar. Que pues son las que se ponderan, ¿no? Pero, bueno, la teoría, el marco teórico. Tal vez ustedes no lo sepan, o tal vez sí, no lo sé. Pero hubo un disidente de Freud llamado Alfred Adler que más o menos en el año 1907 rompe con todas las ideas de Freud de que infancia es destino, o sea, de que estamos programados por los padres y que no es imposible borrar eso a menos de que ya seas adulto y puedas ir a un proceso psicoanalítico. Pues él dice que no, que la cosa es más tranquila. Él considera que hay una bondad en cada ser humano, que si tú le hablas de manera bondadosa, pues va a ser recíproco contigo. Entonces ese es el paradigma. Pero ojo, eso no significa ser débil, no significa ser permisivo de todo. O sea, que tú te acerques al alumno significa que tú lo vas a comprender, que vas a ser empático, que vas a tener en cuenta que va a haber excepciones, que a veces en efecto se desveló por alguna situación familiar, pero no vas a ser, ¿cómo se dice? El barco del grupo, ¿no? Entonces esa es la disciplina comprensiva. Y el propósito pues, es establecer estas bases ontológicas, porque no son tanto, pues, de un rollo tanto psicológico. Es que Adler era más bien como filósofo. Pero de cualquier manera nos sirve y nos ayuda a la educación. Hay filosofía de la educación. Yo la llevé en la carrera. Y quiero que sepan que fue una materia que me influyó mucho. Y también llevé dentro del doctorado la materia de modelos latinoamericanos de educación, donde me di cuenta que en general nuestra educación es mucho más represiva que la de Finlandia, que es el número uno del mundo. El país con mejor educación en el mundo es Finlandia y su educación es cero represión y es total comprensión. Nosotros somos mucho más represores y bueno, tal vez eso espante a los alumnos, luego desertan o bien guardan cierta amargura, ¿verdad? En fin, por ese motivo yo escogí este modelo. Y fíjense y quiero que conste que estoy anclado muy directamente con todas las materias que me dieron en el doctorado, no nada más con la asesoría de tesis. Sí, que yo respeto y aprecio mucho el trabajo de mi asesor, pero también quiero darle reconocimiento a cada uno de los maestros que me dio clases, ¿sí? Porque cada una de sus materias me ayudaron a hacer esta tesis. Entonces, ¿en qué se caracteriza? Bueno, en los años 20 Adler junto con Drey Kurz, ¿sí? Sientan las bases de esta educación que se llama democrática. En los años 80, Nelson y Lynn Lott son dos mujeres, aplican este modelo en los 80 en Estados Unidos. Sobre todo le llaman disciplina positiva o comprensiva. Bueno, y en la actualidad, pues está en muchos lados, pues en España, Francia, China, imagínense, pues también en México se utiliza, nada más que no conocemos tanto del tema. Mm, ha habido, pues, hallazgos globales, evidencias. Por ejemplo,
¿Qué ocurre con los modelos autoritarios que son muy propios de América Latina? Que les digo, yo llevé la materia de educación en América Latina y en general se distingue nuestra educación de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, de México, porque somos mucho más duros, más estrictos. Curiosamente España, que es el país que nos invadió y del cual venimos todos, no es tan estricta su educación, ¿eh? Lo que pasa es que pues aquí el español pues espantaba al indígena, ¿no? Mandaba. Entonces como que eso se nos quedó de la jerarquía, del orden, pero eso no es lo mejor para un educando, ¿sí? Entonces, pues hay que revisar la literatura. Yo, por ejemplo, pues ¿cuál es el ADN de la teoría? Exigir a los educadores abandonar las luchas de poder y centrarse en la necesidad interna del estudiante. Que él se sienta que pertenece y que vale. Que pertenece a esa escuela y que tiene un valor intrínseco por ser estudiante. Sí, ahora, el marco conceptual, los conceptos, pues la psicología individual, es la gran ruptura con Freud, porque Freud pensaba en el inconsciente. La justicia social, el factor de que ellos se sientan que pertenecen, pues ahí está todo ya pues previamente explicado. Ahora, pedagógicamente hablando, pues hay que manejar el error con mucha sutileza. No podemos burlarnos del error de un alumno. Ustedes, ahora yo soy como por así decirlo su alumno, pues no van a decir, ja, 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 se equivocó en tal diapositiva, ¿verdad? Pues, ¿por qué razón? Porque, bueno, primero que nada porque estamos en un nivel, en el máximo nivel académico, pero independientemente de eso, ustedes saben que no es correcto hacerlo. Si lo hacemos con una niña de primaria, de secundaria, les vamos a dañar la autoestima para siempre. A mí no me la van a dañar. A lo mejor me van a reprobar, bueno, pues hago otro examen, ¿verdad? O no sé. Espero que no, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que a mí no me van, porque yo ya tengo mi autoestima. A lo mejor la tengo mal, a lo mejor la tengo bien. Pero si nosotros no manejamos apropiadamente el error, vamos a dañarlos a estos chavos, ¿no? Ahí está el ecosistema de aprendizaje, para que lo chequen ustedes, ¿no? Ahora, contextualmente, no conceptualmente, el contexto es en donde se lleva a cabo. Ese es el estado en donde se lleva a cabo, que es el estado de Coahuila, ¿no? ¿No es así? Entonces, ahí hay una ciudad que pertenece pues que es también del estado, que pertenece al estado que se llama Torreón, y que es la unidad Laguna, que está en Torreón, Coahuila. Ese sería el marco contextual. Pero también tenemos el contexto, en este caso hay otro contexto, el contexto filosófico y el contexto del autor. Este autor, Alfred Adler, vive en los años 20 cuando desarrolla su teoría, aunque se pelean en 1907 con Freud, pero su teoría la desarrolla 13 años después. Muere de un infarto y Freud hasta se burla cuando se muere. Fíjense qué malvado Freud. Dice, porque muere un año antes de que muera Freud, muere en el 38. Y luego, pues lo toma Jan Nelson y Lynn Lott, y en la actualidad, pues está en revaloración esta teoría, ¿no? Que ese sería el contexto actual. Ahí está una foto de Adler, una imagen de Adler. ¿Cuáles son sus principios de igualdad y dignidad? O sea, entre el maestro y los alumnos, entre los alumnos entre sí. Descifrar la conducta. ¿Qué significa la conducta? La conducta negativa de un alumno no significa por fuerza que el alumno se porte mal para molestar y hacer batalla al maestro. Puede ser que traiga broncas de su casa. Hay que enfocarnos en cómo solucionar la conducta, no hay que enfocarnos en cuáles son los problemas que está acarreando. Hay que hacer lo que sienta que pertenece al grupo. Hay que ser amable, pero firme. Decía Alfred Adler, educar con el amor de madre, perdón, con la firmeza de padre, con la mano derecha. Y con el amor de madre con la mano izquierda. Siempre usando las dos manos. Fíjense qué hermoso concepto. Este asunto del padre como la autoridad y de la madre como la benevolencia y la protección y digamos la amabilidad, ¿no? Y vínculo con la vida práctica, porque ¿cuál es el gran problema de nuestros chavos?
Que la pregunta dicen, bueno, ¿y eso para qué me va a servir en mi carrera? Pues tenemos que darles ese vínculo con la vida de todos los días, ¿no? Y bueno, miren, por ejemplo, Coahuila pues es una pequeña potencia económica, aporta mucho al Producto Interno Bruto. Todos los estados del norte aportan más, el centro no aporta nada y el sur es el que sale ganando porque pues tenemos que mantenerlos. El Tren Maya, por ejemplo, y siendo partidista, se pagó con el dinero del norte, por si no sabían. Bueno, estamos en el octavo lugar nacional en inversión extranjera. Perfil educativo, según el INEGI, nosotros tenemos de 10.4 años de estudio, tasa de analfabetismo es muy baja de 2% y asistencia escolar de los 6 a los 14 años del 95%, o sea, estamos pues un poquito mejor en general que en todo México. Ahora, la unidad Laguna pues es el eje económico, ¿no? Tiene una identidad cultural porque pertenecemos a la Universidad Autónoma de Coahuila, es un polo educativo regional y tiene pues atractivos locales como todo, ¿no? Allá ustedes de donde son, no sé si sean todos de León, Guanajuato, donde está la sede de DUCEM, pero yo sé que ya tienen el templo expiatorio, el parque metropolitano, tienen cosas muy bonitas, igual acá también nosotros también tenemos cosas muy bonitas, y también tenemos cosas feas, pues, como en todos lados, ¿no? Pero pues ese es como que, pues ¿cuál es el legado histórico? Pues tenemos una infraestructura, miren, nosotros estamos desde 1957 funcionando. Agrupamos a 54 instituciones de educación media y superior y 3 hospitales universitarios. Tenemos la carrera de medicina, tenemos deportes. Arriba en la foto se ve FIME, que es la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ahí arriba lo dice. Y bueno, ahora les quiero presentar el capítulo quinto. De los 6 ejes que les hablé en un inicio, ahí se ve una especie de telaraña de cómo va ampliándose todo esto. ¿Qué encontré yo en el estudio? Bueno, primero que nada, que hay un impacto global para los 28 alumnos positivo. En autonomía y emociones hubo una transición hacia la expresión clara de ideas y el reconocimiento empático del otro. Hubo una convivencia mejor con reglas y con acuerdos. Y hubo una resolución de conflictos tanto a nivel interno de la escuela, o sea, del salón, como con su propia familia de ellos. O sea que, imagínense, cuando ya una filosofía comprensiva o una disciplina comprensiva impacta hasta la familia, pues es que algo bueno hicimos, ¿no? Cierra el capítulo cuarto. ¿Cuál es el fundamento metodológico? Pues obviamente este es un diseño que me explicó el doctor, en su momento el doctor Luis Felipe, y basado en el método mixto de Sampieri, de que hay una línea base, ¿sí? Una intervención y un contraste. Y la premisa que comprobamos en el capítulo cuarto es que no hay malos comportamientos, solo falta de conocimiento, que es algo que ya les estaba diciendo desde hace rato. Los chavos pues están hambrientos de que se les pongan reglas, pero a veces eso no ocurre. Ahora, en el capítulo sexto, quiero decirles que por un lado hubo un trato con disciplina comprensiva durante todo un año, el ciclo escolar 2024-2025. Es decir, un periodo lectivo que va más o menos de agosto a diciembre y luego como de enero a junio, más o menos, a mayo, más o menos. Entonces fue todo un año de trabajo con estos chavos que en ese entonces estaban en tercero y que tarde que temprano llegaron a quinto, ¿sí? Porque fue un año, quinto semestre, de tercero a quinto semestre, bueno. Entonces, a través de nuestro trabajo con estos chavos hubo un cambio, hubo una cooperación genuina, sentido de pertenencia y una armonía académica. ¿Cómo nosotros generamos el cambio? A través de la hermenéutica.
que ustedes van a decir, bueno, pero eso pertenece al paradigma cualitativo, no al cuantitativo. Sí, es cierto, tienen toda la razón. La hermenéutica es el arte de interpretar, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo hacía los cambios con la disciplina comprensiva, sobre todo de la adaptación de Jane, de Lynn, en su momento de Dreyfus y de Adler, yo iba interpretando todos estos datos. Y esa interpretación me fue convenciendo de que estaba en lo correcto y de que claro que es una hipótesis que si la vemos desde el punto de vista del corte metodología experimental, pues no va a salir así, porque no tengo yo una numerología precisa. ¿Por qué? Porque el estudio es mixto. Entonces, en los estudios mixtos, como tiene la mitad cualitativa, la mitad cuantitativa, la parte cuantitativa sí se aplicó una encuesta de salida, un post-test, es lo que les dije al principio. Y un pretest, o sea, al principio en el pretest todos estaban molestos entre sí, había un mal ambiente, la verdad. Y en el post-test no, todos estaban, no les voy a decir que la octava maravilla, ¿no? Pero sí hubo una mejora. Eso sí se pudo medir. Pero yo, a través de la aplicación constante con estos chavos, 3, 4 veces por semana que los miraba, observaba cómo iban mejorando a través de la hermenéutica, que es método cualitativo, pero con el pretest y posttest tengo también un método cuantitativo, que desde el punto de vista de la interpretación, yo interpreto que la hipótesis es válida. Sin embargo, ustedes me pueden decir, bueno, pero desde los cánones de Isaac Newton, de Galileo Galilei y de Francis Bacon, que son los padres de la metodología estrictamente experimental, no, no porque pues habría que valorar que no es posible hacer una metodología plenamente experimental con con los seres humanos. O sea, eso ocurre con las máquinas o con los modelos que nosotros usamos como ingenieros. Pero con los seres humanos necesitamos utilizar otro tipo de metodología. En este caso, la hermenéutica es, desde mi punto de vista, la más apropiada, porque yo puedo interpretar los hechos que ellos están haciendo. Si yo aplico metodología de investigación dura, con pues no va a salir, porque el ser humano es complejísimo. Cada cabeza es un mundo, como decía el refrán. Entonces, por ese motivo, pues me decanté por esto. Y bueno, ahí está, miren, desde mi punto de vista, el escudo que sirve a las crisis económicas, la presión social y las cargas emocionales es la paz, la convivencia y la reflexión. Ahí está el escudo, ahí está el rol, lo que pude yo en su momento descubrir. Los resultados, en este caso la contrastación nos dice que el 80% mejoró y el 20% pues se mantuvo igual. Tampoco, también hay que ver que no es un método milagroso. O sea, no hace milagros. Mejora, pero no lo hace. Entonces, mi veredicto es, el nivel de éxito superó la barrera crítica estadística, la hipótesis de trabajo es formalmente aceptada. Desde el punto de vista de la ciencia pura, las hipótesis se aceptan cuando superan la colita de la curva de distribución normal. Cuando caen ahí, es que es bastante probable de que sí sea cierto. Un 80%, o sea, 8 de 10, pues es altísimo, ¿no? Pues hubo un cambio en la gran mayoría, o sea, de los 28 alumnos hubo cambio en 22, o sea, realmente sí funciona. Ahora, volvemos a lo mismo, es una interpretación. Ustedes pueden decir, bueno, el paradigma anterior, el modelo punitivo de que hay que castigarlos, desde mi punto de vista no funciona, hay que convencerlos, como decía, y ya se los había mencionado John Dewey, o John Dewey, así se escribe. Y bueno, mis conclusiones finales son que los tres grandes pilares en el aula son el amor y la empatía, el respeto mutuo entre alumnos y de maestros hacia alumnos, y la responsabilidad compartida. Yo no puedo decir que todo el grupo reprobó porque todo el grupo no le echó ganas, porque en algo yo fallé.
en algo tuvo que haber fallado yo. Si todo el grupo, o la gran mayoría del grupo, reprobó, es porque mi metodología, o sea, me tengo que involucrar. Por eso yo hablo que el tercer pilar, bueno, ahí son los tres pilares, nomás que está cortado el pilar de en medio porque tiene letras. Pero el tercer pilar es la responsabilidad compartida. Y esa sería para mí mi conclusión final. Y eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su